¿Qué piensas de la idea de que nuestras experiencias en el mundo empresarial, como por ejemplo los problemas con el flujo de efectivo, las estrategias de marketing, la resolución de conflictos o el uso del crédito, pueden realmente servir para modelar nuestra fe en Dios? Hoy, en Maná de Lunes, presentamos maneras en que estar en los negocios puede fortalecer la fe. Una reflexión de Rick Box. A veces hablamos de cómo la fe de una persona influye en su forma de enfocarse en su trabajo. Sin embargo, a lo largo de mis más de 30 años de experiencia en la dirección de organizaciones, he descubierto diversas formas en las que los negocios y mi carrera profesional han modelado mi fe. Estas son solo algunas de esas maneras. Número 1. Con los desafíos del flujo de efectivo. La primera y más memorable forma es a través de los problemas con el dinero. Ha habido momentos en los que no he estado seguro de cómo íbamos a pagar a nuestros empleados. Aunque Dios no está obligado a proporcionar los recursos necesarios en esos momentos, siempre se ha presentado de maneras tan profundas para satisfacer nuestras necesidades que ya no podría tener ninguna duda de que Dios es real. Aunque no merezco ningún crédito por ello, las empresas en las que he estado involucrado nunca han fallado en pagar una nómina. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo aquel que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Si llevas el suficiente tiempo en el negocio y oras fervientemente, Dios te mostrará que Él existe. Número 2. En la estrategia de marketing. Otra forma profunda que Dios ha usado para modelar mi fe es confiarle en nuestra estrategia de marketing. Hace décadas, Dios le indicó a un ejecutivo de la radio que me pidiera que produjera un segmento de un programa sobre la integridad en el lugar de trabajo. Aunque no tenía yo ninguna experiencia en la radio, acepté orar al respecto. Esa misma semana, otro ejecutivo de la radio me dio el mismo consejo, hizo la misma petición. A través del correo electrónico, de la radio, los podcasts, Integrity Moments, la organización que dirijo, ha servido a más de 2 millones de personas. En Isaías 55:9, Dios ofrece la seguridad de que así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Confía en Dios. Con tu estrategia de marketing y tu fe crecerá. Número 3. En la resolución de conflictos. Un desafío de negocios que enfrentamos de vez en cuando es la resolución de conflictos. Un hombre al que llamaré Pedro experimentó una transacción con un proveedor que salió mal, lo que resultó en una demanda. Gracias a un sabio consejo, Pedro descubrió que él había hecho daño a ese vendedor. Después de orar, Pedro fue humildemente a la oficina del vendedor, confesó su pecado y le pidió perdón al hombre. El vendedor retiró la demanda. En Mateo 5, 23 y 24, Jesús dijo, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Dios puede usar los conflictos para humillarnos y moldear nuestra fe. Número 4. Al utilizar el crédito. A lo largo de mis años en el ministerio, ha habido algunas temporadas de vacas flacas, en las que los asesores me recomendaron que estableciera una línea de crédito. Pero cuando me convertí en empresario y líder del ministerio, tuve que evaluar mis convicciones sobre la deuda y qué postura tomaría. Muchas pequeñas empresas utilizan líneas de crédito. Sin embargo, como un paso de fe, le hice una promesa a Dios de que confiaría en Él para obtener fondos y no en los bancos. Proverbios 3:5 dice, confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Dios ha usado los últimos 30 años de estar libre de deudas en los negocios para reforzar significativamente mi fe en su provisión infalible. Aquí hay algunas preguntas para la reflexión personal o para el debate en equipo. Número 1. ¿Qué piensas de la idea de que nuestras experiencias en el mundo empresarial y profesional pueden realmente servir para moldear nuestra fe en Dios? Número 2. ¿Con cuál de las formas mencionadas te identificas más? ¿Problemas de flujo de efectivo, la estrategia del marketing, la resolución de conflictos o el uso del crédito como parte habitual de las operaciones diarias?
Número 3. Puedes pensar en otras formas en las que podría Dios haber usado las circunstancias en el lugar de trabajo para fortalecer o ampliar tu fe y tu confianza en Él. Y finalmente, número 4. Cuando se trata de fortalecer la fe, a menudo pensamos en asistir a un evento religioso, ir a una conferencia o leer libros de líderes cristianos respetados. ¿Por qué crees que Dios a menudo elige usar el lugar de trabajo como un aula para enseñarnos más acerca de Él? Finalmente concluimos con un desafío para esta semana. Durante los próximos días, intenta adoptar una perspectiva de que Dios está involucrado en todo lo que estás experimentando, tanto en los desafíos como en los éxitos. Ora acerca de qué perspectivas o verdades espirituales podría estar buscando el Señor para ti. Maná de Lunes es un servicio a la comunidad de negocios del Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos. Contáctanos en cbmclatino.com o en España contáctanos en líderesempresarialescristianos.com.